Hola, muy buenos días. Comenzamos semana y mes 3 de febrero de 2014, lunes. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 5 horas 48 minutos del horario internacional GMT. Vamos con el calendario económico, días de PMI en varios países, desde Suiza 8:30. El primer dato que vamos a encontrar, el índice Swing de gestores de compra, dato final del mes de enero. Como comentábamos, abrimos con el primer PMI que conoceremos a lo largo de la jornada desde Alemania, 8,53. Dato final del mes de enero, desde la zona euro a las 8,58. También el PMI manufacturero de enero. El mismo dato nos va a llegar desde el Reino Unido a las 9,28. PMI manufacturero a las 13,58 nos llegará desde Estados Unidos. PMI manufacturero del mes de enero a las 15, también desde Estados Unidos, gasto en construcción e ISM manufacturero. También a las 15, desde Estados Unidos, el ISM de precios pagados, dato final del mes de enero. Bueno, vamos a ver cómo se comportan las cotizaciones de los principales pares a estas horas de la mañana. Vemos a un eurodólar estabilizado por debajo de la congestión de mediano plazo del 1,3495. Como podemos apreciar en la imagen, el pasado día 31 de enero cerró por debajo del mismo y esta mañana el precio de apertura lo tenemos en el 1,3489. Como vemos, golpea una vez tras otra el precio de apertura y la congestión de mediano y no puede con esta doble barrera. Vamos a delimitar zona muerta inoperable para el día de hoy con respecto al comportamiento del precio entre el 1,3495 el precio de apertura y el eje inclinado alcista de mediano que nos pasa sobre el 1,3475. Franja de 20 puntos donde no es aconsejable introducir operaciones al mercado con respecto al comportamiento del precio, porque como vemos ya la cotización se mantiene totalmente errática dentro de esta franja de 20 puntos. Necesitamos que nos quiebre el 1,3495 para ver movimientos alcistas. Siguiente resistencia de categoría intermedia, 1,3520. Otra la topamos también de la misma categoría que la anterior, 1,3555. Y el quiebre de esta nos lleva directamente a la última y principal del día, 1,3606, congestión de muy largo plazo. Ya saben la importancia que tiene este muro de congestión de muy largo plazo. Por la parte de abajo, el escenario es el siguiente. En primer lugar, debe de salir de la zona muerta inoperable que hemos marcado para el día de hoy. Es decir, debe de quebrar y confirmar el 1,3495. Soporte intermedio, 1,3437. El quiebre del mismo le abre la puerta para ir directamente al principal soporte de jornada, 1,3406, con gestión de mediano largo. Otro soporte con gestión de mediano en el 1,3368. El último que le colocamos de momento para el día de hoy a unos 120 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, como primera pieza a batir, 1,3495. Por la parte de abajo, como primer soporte inmediato, 1,3475. Recuerden, no es aconsejable introducir operaciones al mercado, puesto que el precio de apertura de jornada se encuentra dentro de estas dos barreras y en la franja de 20 puntos, repito, no es aconsejable abrir operaciones al mercado con respecto al comportamiento del precio. Otra cosa es si ustedes utilizan algún indicador técnico para negociar. Vamos con el par dólar-yen. Como podemos apreciar en la imagen, la cotización cotiza ligeramente por encima de su precio de apertura de jornada, 102,25. Comprobamos cómo está encontrando apoyo en estos momentos sobre el punto de partida de jornada. Si ese apoyo se hace firme, atacaríamos como primera pieza de resistencia 102,55. Directriz alcista de largo plazo, que es con lo que pelea realmente la cotización desde el pasado día 24 de enero. Primera resistencia de intradía 102,55. Siguiente resistencia intermedia 102,88. El quiebre de la misma le abre la puerta para ir directamente a la principal resistencia de jornada, con gestión de mediano largo 103,30, de donde fue rechazada la cotización la semana pasada.
y otra resistencia intermedia, la última, en los 103,61. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte inmediata, precio de apertura de jornada 102,25. Siguiente soporte intermedio 101,95. Quebrado este, le abre la puerta para ir en busca del principal soporte de jornada 101,62 con gestión de mediano plazo y otro soporte intermedio en los 101,23 a 100 puntos de la situación actual. En caso incluso de que quiebre los 101,23, iríamos a una congestión de mediano en los 100,68. En estos momentos y de forma inmediata, por la parte de abajo, precio de apertura como primera barrera de soporte 102,26, por la parte de arriba como primera barrera de resistencia, directriz alcista de largo 102,55. Continuamos con el dólar franco suizo, implacable de momento la congestión de mediano en los 0,9075,5. Está ejerciendo muchísima fuerza de resistencia desde el pasado viernes día 31. Como vemos, no deja evolucionar al alza la cotización del par. El precio de apertura de jornada lo tenemos un poquito por debajo, exactamente en los 0,9066,5, 0,9067. Franja de 8 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy. Como tal ya se está comportando, tiene capturada totalmente a la cotización. Necesitamos que salga de esa zona muerta, 0,9066,5. Si consigue el quiebre a la baja del precio de apertura, nos topamos con un soporte de categoría intermedia, 0,9039. El quiebre de este nos lleva directamente a un eje inclinado bajista, que le salvó la vida a la cotización el pasado viernes en sesión europea. Nos pasaría en la zona de los 0,9015 y desde ahí nos vamos directamente a los 0,8998 como principal soporte de jornada. Otro intermedio 0,8975. Última pieza a batir como soporte. Por la parte de arriba debe de salir por encima de los 0,9075,5. Si confirma el quiebre de los 0,9075, atacamos dos resistencias de categoría intermedia, 0,9101 y 0,9122. El quiebre de esta nos lleva directamente a la congestión de mediano largo en los 0,9148 como principal resistencia de jornada. Y el quiebre de la misma nos llevaría a una resistencia intermedia en los 0,9171, a unos 100 puntos de la situación actual. En estos momentos y de forma inmediata, zona muerta entre los 0,9066,5 y 0,9075. Esta franja de 9 puntos, 8,5, tiene la clave para la negociación inmediata. Continuamos con el par libra-dólar. Como vemos, ya respeta la congestión de mediano del 1,6408. Las órdenes compradoras, de momento, los inversores las están colocando un poquito por encima de este muro de contención. Precio de apertura de jornada, 1,6438, encerrado entre el precio de apertura y la congestión de mediano. Si consigue quebrar al alza el precio de apertura 1,6438, atacamos una resistencia de categoría intermedia, 1,6475. El quiebre de esta nos lleva directamente a la principal resistencia de jornada, congestión de mediano 1,6512 y la última intermedia en el 1,6538, a 110 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, congestión de mediano 1,6408. Siguiente soporte intermedio 1,6376. Quebrado el mismo, nos vamos directamente a la principal fuerza de soporte del día. Directriz alcista de largo plazo desde enero del año 2009. Cuidado con ella, 1,6338, principal soporte de jornada, y el último en una congestión de mediano 1,6301, a 128 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, como primera pieza a batir, precio de apertura de jornada 1,6438. Por la parte de abajo, como primer soporte inmediato, congestión de mediano 1,6408. Continuamos con el AUD-USD. Sigue en su estrecho rango, siempre merodeando la zona de los 0,8750. Comprimimos un poquito para verlo en detalle. Está capturada la cotización por el precio de apertura de jornada en los 0,8755. Se desliza ligeramente a la baja.
En caso de que este desliz se haga efectivo, nos vamos a topar con un nivel de corto como primera barrera de soporte en los 0,8707. Siguiente soporte intermedio 0,8667 y el último nivel de corto en los 0,8619. Por la parte de arriba, como primera pieza a batir, precio de apertura 0,8755. Si lo consigue, atacamos la principal resistencia del día en un nivel de corto, 0,8795 y medio, y el quiebre de este nivel nos lleva a un nivel intermedio como última resistencia en los 0,8842, a unos 90 puntitos de la situación actual. En estos momentos y de forma inmediata, vigilando el precio de apertura de jornada 0,8755, si es rechazada la cotización, le haríamos una visita a este nivel de corto en los 0,8707. Por el contrario, un apoyo, sobre todo en horarios de apertura europea, iríamos en busca de un nivel de corto en los 0,8795 y medio. Continuamos con la cotización del euro-yen. De momento y en salida semanal le sirve de salvavidas a la cotización un eje inclinado alcista de mediano plazo, implacable de momento esta barrera. Desde ahí impulsado al alza hacia la congestión de mediano de los 138,02. Como vemos, la cotización merodea el precio de apertura 137,89 y la congestión de mediano en los 138,02. Franja de 13 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy. De momento, como comentamos, captura a la cotización. Si encontrara un apoyo sobre esta zona muerta, atacaríamos como primera barrera de resistencia 138,45, directriz alcista de largo plazo. Cuidado con ella, quebrada y confirmada ya en el cortito plazo, por si fuera a buscar unas confirmaciones más potentes a lo largo de la jornada de hoy o a lo largo de la presente semana. Para intradía, 138,45, primera pieza a batir al alza. Dos resistencias intermedias, 138,74 y 139,01. Quebrada esta, directamente abriendo puerta hasta la congestión de largo en los 139,41. Por la parte de abajo, la cotización debe de desprenderse de la zona muerta que hemos marcado para el día de hoy. Como primera pieza de soporte y principal de jornada, cuidado 137,38. Siguiente soporte intermedio 137,06. El quiebre del mismo nos lleva a otro de la misma categoría, 136,53, y el quiebre de este directamente a una congestión de mediano en los 136,15, a unos 170 puntos de la situación actual. En estos momentos y de forma inmediata, vigilando la zona muerta que se nos ha formado entre el precio de apertura de jornada y la congestión de mediano. Si es desprendida, si es rechazada la cotización a la baja, iríamos directamente a los 143,38. Atentos a esta barrera y a este primer soporte porque es el principal del día. La parte de arriba, como primera pieza a batir, 138,45 en caso de que encuentre apoyos firmes sobre esta doble barrera. Bueno, terminamos el análisis del primer día de semana, lunes 3 de febrero de 2014. Esperamos que les sea de utilidad. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página, correo electrónico, teléfonos, Skype o redes sociales. Muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana.